Hola, bienvenida, bienvenido al resumen semanal de Reavivados por su palabra. Cada día un capítulo de la Biblia y cada semana el resumen. Comenzamos. Esta semana estudiamos Deuteronomio 19 al 25. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un bloque, bastante denso de textos antiguos. Son nada menos que 7 capítulos del 19 al 25 del libro de Deuteronomio, que además corresponden a la lectura de esta semana. Es un compendio, la verdad, fascinante de leyes, mandatos. Nuestra misión hoy, intentar extraer las ideas clave sobre cómo veían la justicia, la guerra, la vida social en ese momento. Exacto. Son como las instrucciones finales para Israel justo antes de entrar en Canaán, ¿no? Un esfuerzo por darle una estructura a esa nueva sociedad que iban a formar, y cubren de todo, desde crímenes, digamos, muy graves hasta detalles mínimos de convivencia, familia, economía, o sea, un espectro amplísimo de la vida que buscaban regular. Pues empecemos por ahí, por la justicia. El capítulo 19 nos habla de algo que suena curioso, las ciudades de refugio. ¿Qué eran exactamente? ¿Lugares para esconderse? Sí, en cierto modo. Eran específicamente para quien matara a otra persona, pero sin querer, sin intención. Ahí podía huir para protegerse del vengador de la sangre, que usualmente era un familiar de la víctima, buscando, venganza. O sea, se distinguía muy claramente si fue un accidente o un asesinato premeditado. Justo. El asesinato intencional sí se castigaba con la muerte, pero este caso era distinto. Es un intento, digamos, temprano por valorar la intención detrás del acto. Muy interesante. Y para que no hubiera errores en los juicios, ¿no es aquí donde se insiste mucho en lo de los testigos? Exacto. Se requerían sí o sí 2 o 3 testigos para condenas serias, especialmente las que implicaban la pena de muerte. Y fíjate qué fuerte. Si un testigo mentía deliberadamente para perjudicar a alguien, recibía el mismo castigo que quería para el acusado. Es la famosa ley del talión, vida por vida, ojo por ojo. Buscaba disuadir las falsas acusaciones. Claro, tiene sentido. E incluso hay un ritual muy particular en el capítulo 21, para cuando encontraban un cuerpo y nadie sabía quién era el culpable. Los ancianos de la ciudad más cercana hacían un acto simbólico con un animal para limpiar la tierra de esa sangre inocente. Muestra una responsabilidad comunitaria muy marcada. Vaya. Pasemos ahora a otro tema central. Las reglas de guerra, que están en el capítulo 20. Hay unas directrices muy específicas, y algunas, pueden sonar chocantes hoy en día. Sí. Ahí hay una distinción clave que hacían. Para las ciudades lejanas, fuera de la tierra que consideraban prometida, primero debían ofrecerles la paz. Si la ciudad aceptaba, sus habitantes quedaban como siervos, digamos. Si no aceptaban y había que luchar, se ejecutaba a los hombres adultos. ¿Y para las ciudades que estaban dentro de la tierra prometida? Ahí la cosa cambiaba drásticamente. La orden era la destrucción total, incluyendo a todos sus habitantes. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué esa diferencia? La razón que da el texto es explícita, para evitar que Israel adoptara las prácticas religiosas de esos pueblos, que consideraban idólatras y abominables. Era una medida, radical para preservar su propia identidad religiosa y pacto con Dios. Entiendo. Y dentro de la misma guerra mencionas que había detalles curiosos como gente que quedaba exenta de ir a luchar. Sí. Fíjate, quedaba exento el que recién había construido una casa y no la había estrenado, el que plantó una viña y no había comido de su fruto, el que se acababa de casar. ¿En serio? ¿Por haberse casado? Sí, para que pudiera estar con su esposa el primer año. Incluso, y esto es llamativo, el que fuera miedoso o cobarde. ¿El miedoso? Sí, para que no desanimara a sus compañeros. Se le mandaba a casa. ¡Qué pragmático!, ¿no? Y también hay una norma que hoy llamaríamos ecológica. No talar los árboles frutales durante un asedio para construir máquinas de guerra. La razón que dan es, porque el árbol del campo no es un hombre para que le hagas la guerra. Eso sí que sorprende. Sí. Luego el capítulo 23 añade otras cosas. Reglas de higiene muy estrictas en el campamento militar. Y también excluye a ciertos pueblos, como los amonitas y moabitas, de poder integrarse a la Asamblea de Israel. Aunque curiosamente sí permitían integrar a edomitas y egipcios, pero después de la 3ª generación. Hay matices ahí. Bueno, y de la guerra y la justicia pasamos a la vida cotidiana.
Los capítulos 21, 22, 24, 25 están repletos de leyes sobre el día a día, la familia. Uf, sí, ahí hay de todo. Por ejemplo, proteger el derecho del hijo primogénito a la doble porción de la herencia, incluso si era hijo de la esposa que el padre no amaba. Se buscaba evitar favoritismos injustos. ¿Y qué más? Pues, ¿cómo tratar a la mujer capturada en guerra si un israelita quería casarse con ella? Había un proceso, un tiempo de duelo que debía respetar. Ajá. Leyes sobre devolver animales o cosas perdidas que encontraras. No mezclar ciertos tipos de semillas en el mismo campo, ni usar ropa tejida con lana y lino juntos. ¿Y eso por qué? No se explica del todo, pero parece tener que ver con mantener separaciones, órdenes naturales o simbólicas. También cosas muy prácticas. Construir una barandilla alrededor de la azotea de las casas para evitar caídas. Seguridad en la construcción. Exacto. E incluso una ley sobre nidos de pájaros. Si encontrabas uno, podías tomar los huevos o los polluelos, pero tenías la obligación de dejar ir a la madre. Un gesto de no agotar el recurso, quizá. Fascinante la variedad. Y también se tocan temas familiares y sexuales que hoy serían delicados, ¿verdad? Ciertamente. Hay procedimientos para casos de sospecha sobre la virginidad de una recién casada. Si la acusación era falsa, el marido era castigado. Si era cierta, las consecuencias para ella eran terribles. También se diferencia el castigo por violación, dependiendo si ocurría en la ciudad, donde se suponía que podía pedir ayuda, o en el campo, donde se asumía que no. Entiendo. Y en el capítulo 24 aparece algo muy importante, la regulación del divorcio mediante una carta de divorcio, un documento formal que el hombre debía dar a la mujer, lo que, aunque permitía el divorcio, también le daba a ella un estatus legal claro. Y entre tanta ley, hay algo que parece un hilo conductor. La protección de los más vulnerables. Eso se repite mucho, ¿no? Totalmente. Es impresionante la cantidad de mandatos enfocados en eso. No oprimir al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Pagarle el salario al trabajador pobre ese mismo día antes de que se ponga el sol, porque lo necesita para vivir. ¡Qué importante! No tomar en prenda cosas esenciales para la vida, como la piedra de moler. Dejar las espigas olvidadas en el campo, o las aceitunas y uvas que quedaban después de la cosecha principal, para que la recogieran los pobres y extranjeros. Una especie de red de seguridad social basada en la caridad y la justicia. Sí, y el capítulo 25 insiste mucho en la honestidad en los negocios, usar pesas exactas y justas y medidas exactas y justas. Parece un pilar ético fundamental en toda esta visión de sociedad. Y para ir cerrando ese bloque del capítulo 25, hay dos temas más que son bastante fuertes. Sí, el capítulo termina con dos mandatos potentes. Primero, la ley del levirato. ¿Qué era eso? Si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda para darle descendencia. El primer hijo de esa unión llevaría el nombre del hermano fallecido, para que su nombre y herencia no se perdieran en Israel. Era una forma de mantener la estructura familiar y la propiedad dentro del linaje. Entiendo la lógica dentro de ese contexto. ¿Y el último mandato? Es uno muy duro. Recordar lo que hizo Amalek. Atacaron por la espalda a los israelitas más débiles y cansados cuando recién salían de Egipto, y la orden final es, eventualmente, borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Un cierre muy contundente. La verdad es que hemos recorrido un terreno enorme en estos 7 capítulos, desde procedimientos judiciales complejos, reglas de guerra, hasta detalles íntimos de la vida familiar y la ética social en el mercado. Sin duda. Es una ventana a un intento antiguo por ordenar la vida entera de una comunidad bajo ciertos principios. Y quizás la reflexión final que nos pueden dejar estos textos, más allá de entender su contexto histórico y religioso específico, es, preguntarnos qué nos revelan estas antiguas leyes sobre esa búsqueda humana que sigue tan vigente, de orden, de justicia, de cohesión social. ¿Qué principios o qué tensiones fundamentales sobre cómo vivir juntos podemos identificar aquí, que todavía resuenan en nuestros debates hoy en día? Es algo en lo que pensar, ¿no?